El Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Garzón. Sí, muchas gracias. Yo creo que todos somos conscientes en esta sala de que este es un debate repetido, y yo creo que además eso debemos resolverlo de alguna forma, resolviendo la contradicción que subyace, porque evidentemente hay una contradicción que subyace. Por aclarar, nosotros, nuestro Grupo de Unidos Podemos, somos contrarios primeros a la criminalización del déficit como tal, porque creemos que es constitucionalizar una ideología el criminalizar ese déficit, como se ha ocurrido con cualquier política de consolidación fiscal inserta en la normativa jurídica, caso de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Creemos que criminalizar el déficit es un sinsentido económico, porque no es lo mismo, efectivamente, utilizar los recursos públicos para un aeropuerto sin aviones, en eso estoy de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos, pero que no es lo mismo que dedicar esos recursos que a la educación pública o que a la inversión en infraestructuras que puede permitir mejorar la red de mercancías, de transporte de mercancías, y por lo tanto tener un incremento de productividad en el medio y largo plazo. Por lo tanto, criminalizar el déficit público de esa forma per se es desde luego matar moscas a cañonazos, ya que llevamos un día bueno de refranes. Como nosotros somos contrarios a eso, lógicamente también lo somos a la segunda parte, que es criminalizar el superávit, que eso todavía es más evidente el absurdo económico, porque nos encontramos ante circunstancias en las que el superávit puede servir para generar puestos de trabajo, para generar actividad económica y, por cierto, en esa cadena puede generar también una reducción de la deuda. Sin embargo, si aplicamos el dogmatismo neoliberal llevado al extremo, que es criminalizar el superávit, podemos encontrarnos con lo que se está encontrando gran parte de Europa, que es que con esa política lo único que hace es seguir incrementando la deuda pública. Para más ejemplo, creo que la propia contabilidad nacional de nuestro país, de España, es bastante paradigmática. Un país que insiste en reducir el déficit, con lo que está incrementando la deuda pública por la forma en la que intenta hacerlo. Por lo tanto, la contradicción no es esa, porque yo leo la PNL y me parece muy buena, Por eso nosotros, en coherencia con la PNL que presenta hoy el Partido Socialista, propusimos derogar aquellos artículos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que iban en consonancia con lo que aparece en el redactado de esta proposición no de ley. La sorpresa es que creemos que la contradicción la tiene el Partido Socialista, una contradicción que han reflejado desde el Partido Popular, Ciudadanos y nosotros. Por lo tanto, creo que ya por lo menos tenemos focalizado el problema de por qué repetimos tantos debates, y creo que por ahí ya podemos avanzar en la solución. La solución es decirle al Partido Socialista que a veces me gusta lo que dice, pero no me gusta lo que hace, y que esa contradicción es la que nos está llevando a repetir este debate. Yo creo que aquella vez nosotros sabíamos que necesitábamos al Partido Socialista para aprobar determinadas enmiendas en este sentido del que estamos defendiendo, y por eso negociamos con muchos ayuntamientos del Partido Socialista que se iban a ver beneficiados. Sin embargo, el Partido Socialista, o al menos la dirección de su grupo parlamentario, prefirió no modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y dejarla tal y como el Partido Popular la había propuesto. Es decir, hubo un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista para no admitir ninguna enmienda que hubiera resuelto este problema, y por cierto hubiéramos dejado de debatir del mismo, al menos en los términos actuales. Sin embargo, no lo hizo, y sin embargo tenemos PNLs y debates puramente declarativos en los que volvemos a repetir esta cuestión. ¿Por qué el Partido Socialista, cuando es un debate declarativo, es decir, que puede ignorar el Gobierno, trae una posición, y cuando se trata de una ley que puede cambiar la realidad de forma inmediata, trae otra posición diferente? Pues nosotros esto lo vemos con enorme preocupación. No nos engañemos. Cualquier PNL puede ser ignorada por el Gobierno. Lo sabe el Gobierno del Partido Popular y lo sabe el Gobierno del Partido Socialista, por ejemplo, en la Junta de Andalucía. Es un juego que tiene más que ver con la escenificación y lo comunicativo. Pero cuando es la hora de la verdad, es cuando hay que aprobar los decretos, es cuando hay que aprobar las modificaciones de las leyes, y es ahí donde el Partido Socialista nunca mantiene la coherencia con la posición de hoy, que por cierto es la que nosotros defendemos. Pues vamos a votar en consecuencia a favor. Solo un apunte añadido al respecto de la intervención del portavoz de Ciudadanos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid compró un edificio. Ese edificio había sido propiedad pública, propiedad del Ayuntamiento de Madrid durante los tiempos de gestión del Partido Popular, que lo vendió, esa administración municipal lo vendió a una empresa privada,
y se lo volvió a alquilar. Es decir, el ayuntamiento vende un edificio público a una empresa privada y la empresa privada se lo alquila al ayuntamiento al módico precio de 18.000 euros al día, con un contrato blindado hasta el 2020. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid no ha sido malgastar el dinero, ha sido revertir una estafa hecha por el anterior ayuntamiento. Evidentemente esto no tiene las repercusiones que nosotros creemos que puede tener un plan de empleo público, por eso creemos que se podría hacer, pero no quedaba otra cosa salvo mantener el agujero, y eso es la razón por la que nuestra corporación, en ese sentido, Ahora Madrid, que como saben ustedes, pertenecemos todos los grupos de aquí del Grupo Unidos Podemos, practicó esa política para no llevar a equívocos, y lo digo porque es la segunda vez que sale a colación en el mismo marco de este debate. Muchas gracias. Gracias, señor Garzón. Como decía, había una enmienda. En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Garzón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, seré breve porque los anteriores portavoces creo que han hecho una descripción del fenómeno que todos compartimos y más allá de determinados matices, yo creo que consideramos como mínimo inmoral, si no directamente ilegítimo, este tipo de actuaciones. Sí que es verdad que a nuestro juicio nos encontramos ante un fenómeno, el de la competencia fiscal, que a la hora de abordarlo parece demostrar o de revelar cierta hipocresía por parte de quienes construyeron y constituyeron las instituciones europeas. Dado que la competencia fiscal es intrínseco a un sistema económico como el capitalismo, ahí no hay queja. Lo que sí hay queja es cuando se construyen entidades supranacionales como la Unión Europea, permitiendo que se globalice en última instancia las finanzas y no se globalice la política ni los mecanismos de regulación, lo que es un absoluto sinsentido. Eso es lo que lleva, en última instancia, a competir a países como España con Irlanda, a países como España con Francia o, en definitiva, incluso dentro del propio país nuestro, a las diferentes comunidades autónomas. Es, en última instancia, una falta de planificación, una falta de construcción de un modelo coherente y más bien parece reflejar el objetivo original por el que se construyó la Unión Europea, que no era otra cosa que facilitar el tablero de juego para maximizar los beneficios de las grandes multinacionales. Por lo tanto, hoy estamos aquí lamentando algo que fue previsto, no es que fuera un imprevisto, sino que fue previsto y se decidió no hacer absolutamente nada. Y por eso cuando la Unión Europea hace aguas y hace estragos, como está haciendo desgraciadamente a lo largo de toda Europa con el crecimiento de la extrema derecha, hablamos también de fallas, de errores de la arquitectura europea. ¿Y cómo corregirlos? A nuestro juicio creo que es evidente que este fenómeno y este caso en concreto de Apple debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de regular desde el Estado y también desde las entidades supranacionales. Por ejemplo, la Unión Europea tendría que tener una mayor información fiscal y financiera de las grandes multinacionales a efectos de poder detectar este tipo de prácticas y de poder sancionarlas con el tiempo y la velocidad adecuada y no esperar que se acumulen los miles de millones de beneficios en las grandes empresas para que después los procesos se dilaten. En última instancia, este dinero, tenemos que recordarlo, este dinero no ingresado, el dinero que podría haberse destinado al financiamiento del sistema social, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y que no puede hacerse fundamentalmente por estas fallas. No obstante, creo que esos acuerdos globales necesitan de una voluntad política que de momento nosotros nos mantenemos escépticos porque no hemos encontrado voluntad política por parte de los dirigentes internacionales ni tampoco los gobiernos nacionales para afrontar problemas como estos. A veces lo hemos citado, también otros grupos parlamentarios. Nuestro propio país dispone de mecanismos e instituciones que operan como paraísos fiscales contra otros países. Es el caso del producto financiero de las entidades de tenencia de valores extranjeros, que es un producto que hace que España sea, en términos relativos, un paraíso fiscal con respecto a otros países. Es decir, España es para otros países lo que Irlanda es para España en el caso de Apple. Y esto es muy grave y esto es sencillamente el efecto de una suerte de ley de la selva que nosotros denunciamos. Por eso vamos a estar siempre a favor de penalizar este tipo de prácticas, de intentar recuperar el dinero naturalmente y sobre todo de generar un marco en el que no vuelvan a ocurrir. Hemos hablado del caso de Apple, este es un caso concreto, pero también lo hemos dicho, se trata de muchas otras grandes multinacionales que hay que ponerle nombre y quizás por terminar y suscribiendo la mayoría de las intervenciones anteriores, quizás deberíamos hacer también desde este Parlamento reflexionar al propio Congreso para que, por ejemplo, con algunas medidas que son
quizás más simbólicas que de otra cosa, pero que por lo tanto tienen efecto, pudiera retirar la concesión que hace a Apple al efecto de los productos informáticos que da al Congreso de los Diputados, como ejemplo de no tolerancia de las prácticas que hoy aquí estamos denunciando. Si no, entraríamos en una contradicción que entiendo que no sería extraordinariamente grave, pero desde luego que estemos en este Congreso pues denunciando las prácticas de Apple al mismo tiempo que tenemos dispositivos pagados por lo público de Apple, pues desde luego es un poco extraño. Muchas gracias.